Vamos a hacer un breve repaso de cinemática. La cinemática, recordemos, es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo provocan. O sea, podemos analizar distintos factores del movimiento, como la trayectoria, si es movimiento que mantiene sus características, la distancia recorrida, el desplazamiento, el tiempo empleado, la velocidad, la rapidez, otros factores más, pero nunca se analiza dentro de la cinemática las causas por las cuales el cuerpo se encuentra en movimiento. Ahora bien, ¿qué es movimiento? Cuando hablamos de movimiento tenemos que referirnos necesariamente a las posiciones del cuerpo. Y decimos, supongamos que un cuerpo está en un punto A. Si permanentemente observo y el cuerpo se mantiene en el mismo lugar, o sea, ocupa la misma posición, diremos que el cuerpo no está en movimiento, sino que está en reposo. Para decir que está en movimiento, es necesario advertir que el cuerpo está ocupando otras posiciones, o sea, que cambia de posición a medida que transcurre el tiempo. Entonces, ocupa otra, y así distintas posiciones. Si yo voy haciendo un registro de todas las posiciones que ocupa el cuerpo, es posible trazar una línea que una en forma ordenada todas estas posiciones. Esa línea que trazo uniendo todas las posiciones se conoce como trayectoria, o sea, es el recorrido real del cuerpo. Esa trayectoria tiene una medida, que no es necesariamente la distancia que esté separando a los puntos de partida y de llegada, o posición inicial y posición final. Entonces, con esto podemos diferenciar dos conceptos muy distintos, como el de desplazamiento y el de distancia recorrida. ¿Qué es la distancia recorrida? Es la medida real de la trayectoria. O sea, lo que el cuerpo realmente hizo traducido en una longitud. ¿Y qué es el desplazamiento? El desplazamiento es la distancia más corta en línea recta que une posición inicial y posición final. Veamos un ejemplo. Supongamos que esta persona, cuando sale de A, va ocupando todas estas posiciones y recorre 300 metros. Pero la distancia efectiva que hay desde A hasta B, si fuera en camino directo, es apenas de 200 metros. Y esa distancia se traza como un segmento orientado, como un vector. Entonces acá diferenciamos. Esta es la distancia recorrida, la medida real de la trayectoria. Y esto es el desplazamiento, lo que separa a la posición inicial de la posición final en ese sentido. ¿Es posible que coincidan en algún caso? Sí. Cuando yo me desplazo o me muevo desde A hasta B en línea recta. O sea, no tomo otro camino, sino que tomo el camino más corto. En ese caso, el desplazamiento y la distancia recorrida van a coincidir. Entonces, es posible que coincidan, pero si no tomo el camino directo, entonces la distancia recorrida siempre va a ser mayor que el desplazamiento. ¿Y puede haber movimiento y alguno de los dos ser igual a cero? Veamos. La distancia, si hay movimiento, nunca va a ser cero, porque si hay movimiento, entonces se recorre distancia, el cuerpo está haciendo una trayectoria. Pero sí puede ser cero el desplazamiento. ¿En qué caso? Supongamos una persona sale de un punto A y hace un camino, da por ejemplo la vuelta a la manzana y vuelve al mismo punto de donde salió. Supongamos, para redondear, que cada calle mide 100 metros. Entonces, ¿cuánto recorre la persona? 400 metros. 100 más 100 más 100 más 100. Pero ¿cuánto se desplazó? Recordemos que el desplazamiento
es la distancia que separa a la posición inicial de la posición final. Si la persona ha vuelto al mismo lugar, la posición inicial y la posición final están coincidiendo. Entonces no se desplaza nada, el desplazamiento es cero. Aunque parezca ilógico, lo que pasa es que conceptualmente son dos términos totalmente distintos. Se puede recorrer una distancia de 400 metros y no desplazarse nada, si es que vuelvo al mismo lugar de partida. Si logro entender claramente estos conceptos y diferenciar desplazamiento y distancia recorrida, voy a entender y diferenciar también los conceptos de velocidad y rapidez. ¿Qué es la velocidad y qué es la rapidez? La velocidad es una relación, una razón, un cociente entre el desplazamiento y el tiempo que transcurre durante ese desplazamiento. Y la rapidez es la relación que existe entre la distancia recorrida y el tiempo. Ahora bien, como el desplazamiento y la distancia recorrida son distintas, también van a ser distintas la velocidad y la rapidez. Fíjense que el desplazamiento es un vector, por lo tanto, la velocidad también va a ser un vector. Va a ser una magnitud vectorial. Y como la distancia recorrida es un escalar, la rapidez también va a ser una magnitud escalar. Ahora, si el desplazamiento y la distancia coinciden, como en el caso este, entonces la velocidad y la rapidez van a coincidir en valor. Pero si tengo el caso este, en donde he vuelto al mismo lugar de partida, vamos a tener distancia recorrida y vamos a tener rapidez. Pero como el desplazamiento en este caso es cero, voy a decir también que la velocidad es cero. Así que bueno, esto es un pequeño repaso, una pequeña síntesis de todo lo que hasta acá hemos analizado.